7:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, y también la necesidad de fortalecer la institucionalidad tan venida menos, al menos la tarea que cumple la Fiscalía General para enfrentar a la delincuencia organizada, que hoy está asediada en su trabajo por sectores precisamente vinculados, que se dicen perseguidos políticos y que están vinculados a casos de investigación penal como Metástasis y Purga, que reflejan el estado de podredumbre en la que se vive en el país y esta contaminación entre el crimen organizado, el narcotráfico y la narcopolítica que se ha denunciado en el país. Quiero dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Ramiro Rivera y el licenciado Lolo Echeverría. Le quisiera ilustrar, antes de darle la palabra al doctor Ramiro Rivera, lo que la semana anterior en la revista de Opinión Democracia dijeran precisamente sobre el papel de la fiscal general y lo que está viviendo el Ecuador. En primer término, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swin, el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Álvaro Román, y un reconocido jurista como es el doctor Hernán Pérez Luz. Por favor. La Asamblea Nacional tiene su atribución de fiscalización y la puede hacer en cualquier tiempo. Yo creo que no es la discusión en el que si ejerce o no ejerce y cuándo lo ejerce, sino la oportunidad y si es que hay condiciones para que ello ocurra. No creo que la fiscal con el trabajo que ha desarrollado esté incursa en alguna falta para que sea juzgada políticamente. Claro, no hay razón para el juicio político. Así lo creo yo. Así lo creo yo. El control político es bueno porque justamente es un deber que yo tengo de ir a informar a la Asamblea, pero tenemos que tener de contraparte responsabilidad también y deber de ellos. Es decir, entonces ahí viene, creo yo, que si es que están incumpliendo con las normas constitucionales y con las normas del debido proceso en contra de la doctora Diana Salazar, creo que el juicio no sería óptimo o sería deseable o sería constitucional. Y creo que las acciones de la doctora Diana Salazar, dentro de lo que yo puedo percibir desde mi punto de estrictamente como ciudadano, no como autoridad, creo que ha hecho lo correcto. Y yo digo, y ya visto desde el punto de vista como autoridad, como el Consejo de la Judicatura, yo le he dicho a la doctora Diana Salazar, gracias por ayudarme a limpiar de estos malos elementos de la justicia. A Villavicencio lo asesinaron físicamente, a la fiscal general están buscando de eliminarla políticamente. Estos son los pronunciamientos en donde se ha invocado el respaldo que debiera haber a al papel que cumple la fiscal general. ¿Qué piensa del momento que estamos viviendo, doctor Ramiro Rivera? Muy buen día. Muy buenos días y un gusto por compartir con Lolo y con quienes nos escuchan y nos ven. Vivimos momentos feos, vivimos momentos de desaliento, de frustración, de impotencia. Es verdad que desde el gobierno nacional tenemos un presidente joven con firmeza, con claridad, que ha declarado el conflicto armado interno, que ha movilizado a las Fuerzas Armadas, que están actuando todos los días. No obstante, la fuerza del crimen organizado es inmensa, es demasiado abrumadora y a veces daría la impresión que tienen una organización, una infraestructura, un dotamiento y más billetes que el propio Estado. Pero el crimen organizado está asociado de manera muy estrecha con la narcopolítica, con la corrupción, que ha contaminado, aparte de la fuerza pública, ha contaminado las cortes superiores, jueces, fiscales y políticos en unidad de acción. La delincuencia organizada, cuando tiene que eliminar políticamente o físicamente a una persona incómoda, es su única razón. La razón de la corrupción. La fiscal en este momento quizá es uno de los últimos reductos de esperanza que le queda a esto que llamamos república.
Es cierto que ya vemos gente decente, sobre todo quien preside el Consejo de la Judicatura. Ya no está un pintoresco ciudadano a quien se le cruzaba los cables y sabíamos que era parte de un dispositivo de una organización política y criminal que tiene una representación mayoritaria en el Parlamento. Ya se ha limpiado una parte de la Corte Superior de Justicia del Guayas. Tendrá que limpiarse en otras provincias del litoral, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas. ¿Y por qué menciono estas provincias? Porque estas provincias están cerca del Pacífico, por donde sale la cocaína y por donde sale la droga a Centroamérica, a Estados Unidos y a Europa. Y lo penoso es que siendo la fiscal un símbolo de valentía, de firmeza y de intransigencia, y siendo ella un blanco preferido de la delincuencia transnacional en mancomunidad con la criminalidad y la narcopolítica, en vez de ser respetada, en vez de dejarse que ella trabaje, en vez de darle un apoyo moral, una parte del Parlamento lo que persigue es eliminarla políticamente. Y eso es lo que repugna, eso es lo que indigna. Este no es el Ecuador que queremos. Este es el Ecuador que nos dejaron quienes creyeron que la política no era el arte para gobernar, ni la política debe estar en función del bien común, sino la política como la artimaña para servirse, para enriquecerse, a costa de cualquiera, ya no solamente del patrimonio público, sino de la contaminación putrefacta de las instituciones del Estado y en la complicidad con el crimen organizado transnacional. Ahí tenemos un ejemplo de un parlamentario que provino de una de las bandas urbanas, los Latin Kings, comparado con los Boy Scouts, mimado del caudillo, ahora alias el ruso, huido, escapado, que pretende mancillar la dignidad, la honestidad y la probidad de Diana Salazar. Y ahí tenemos otro legislador de otra organización política relevante que se había dedicado también al tráfico de influencias o a enriquecerse en función o por la vía de la ilegalidad, es decir, de la antítesis de la década, de la antítesis de la ética, de la moral pública y de la antítesis de la política concebida o que debería concebirse como un servicio público. Todo esto, sin duda alguna, repugna a la conciencia nacional. Bienvenido al licenciado Lolo Echeverría. ¿Cómo ve usted esta situación que estamos viviendo de debilidad institucional? Bien lo decía el doctor Ramiro Rivera, en condiciones en donde los investigados penalmente, los que han fugado, ahora intentan enlodar el trabajo de la fiscal general y de alguna manera impedir algo que con valentía ha venido llevando, como los casos Metástasis y Purga. Muy buen día, Lolo. Buen día, Miguel, un saludo a Ramiro y un saludo también para la audiencia. Es deprimente lo que estamos viviendo, no solo por lo que revelan los casos de estos Metástasis y Purga, sino por todo lo que nos hace vivir y preocuparnos la política en general. Estos casos lo que demuestran es la penetración del narcotráfico en todas las instancias políticas. Y como la política es la que pone candidatos y la que designa funcionarios, la que designa incluso autoridades de control, entonces todo está permeado y parece casi imposible salir de esto. Dan una esperanza, por supuesto, figuras como la figura de la fiscal, que puede haber personas que no se dejen atrapar, que no se dejen contaminar. Esto es una esperanza, pero en general es deprimente y es
como digo yo, la política. Lo que ha demostrado Sid es lo que es más evidente y basado en el intercambio entre ellos de mensajes que revelan los propósitos que tienen y las conexiones que tienen. Pero por supuesto esto está lejos de revelar absolutamente todo, porque solamente basado en los mensajes que ellos cruzan, no se puede determinar el dinero que han robado, los contratos que han hecho, con quiénes han hecho los contratos, quiénes han sido los beneficiarios, etcétera. En los contratos es donde está el volumen de la corrupción. De manera que aún esto es muy parcial, por supuesto. Y lo que demuestra es, como digo, en determinados estamentos y determinadas figuras, cómo han sido corrompidas por el narcotráfico, por la delincuencia. Pero la política está pervertida desde hace tiempo. Esto es consecuencia de la perversión de la política. Si la política tiene el monopolio de las candidaturas y la política está pervertida, es lógico que esté pervertido como consecuencia de eso, en general todos los entes de gobierno de este país. Y la perversión de la política tiene otras consecuencias. Y vemos que una de las consecuencias peores para la ciudadanía en términos de la democracia es la falta de transparencia. Los otros casos que hemos visto en la semana anterior son por falta de transparencia, porque pretenden que nosotros los ciudadanos nos creamos el relato y dejemos de lado la verdad. Ni siquiera pretendemos averiguar, nos contentamos con el relato. Y no se puede gobernar así. Es también una desviación de la democracia el gobernar para la reelección. Es una desviación de la democracia en la participación de prófugos tan activa en la política. No debería tolerar el país eso. Y esto es parte no solamente del gobierno, de la legislación, es parte también de la prensa, de las élites. Todos estamos tolerando demasiado y esto nos afecta porque esto nos hace más difícil el remedio. Si nosotros no presionamos a fondo, por ejemplo, para la regeneración de la política, Miguel, será imposible que nosotros podamos, en base de ciertos determinados golpes de verdad proporcionados por gente valerosa, pero no será posible que nosotros regeneremos nuestra democracia en base de simples casos especiales y locales y casi personales, Miguel. Lolo, ¿y cómo superar esta tolerancia en demasía frente a estos sucesos y cómo presionar para tratar de cambiar esto en el país? Bueno, lo que nosotros tenemos es que atravesar el relato y llegar a la verdad. Esa es la receta, Miguel. Y eso le corresponde absolutamente a todos, inclusive a nosotros los ciudadanos. No podemos esperar porque ya está probado que no hemos obtenido la verdad en la política. Lo que tenemos en la política son relatos. Tenemos que desmontar eso y llegar a la verdad. Lo que hemos tenido la semana pasada es un cruce de desmentidos. Eso no es suficiente. ¿Quién va a llegar a la verdad en ese caso? Nadie. Nos va a pasar lo que nos ha pasado siempre, que un relato pasa a reemplazar, pasa a ser actualidad por encima de otro relato que se quiere ocultar y así vamos dando vueltas y dando tumbos. Entonces, amigarse con la verdad,
Esto es lo que nos ha quitado la política. La política está enemistada con la verdad. Y los ciudadanos, las élites, la academia, inclusive la iglesia con su capacidad de presión moral a los ciudadanos, tenemos la obligación de volver a la verdad como fundamento de nuestra democracia, como fundamento del gobierno. Esa es la receta, Miguel, pero por supuesto que es extremadamente difícil. Esto es fácil de enunciar, pero muy difícil de ejecutar. Doctor Ramiro Rivera, a ver, ¿cómo dejar de ser tolerantes como estamos viviendo en el país? Levantar la voz pacífica y democráticamente y presionar en algún momento. No es posible que grupos políticos le tengan casi secuestrado al Ecuador, presionado la tarea que viene llevando la fiscal general precisamente para tratar de recuperar la paz y la seguridad en el Ecuador. Bueno, los males de la democracia, los procesos de deslegitimación, los procesos de decepción de la percepción ciudadana, lo que yo denominaría un proceso de degeneración del derecho y de la institucionalidad en democracia, solamente puede resolverse regenerando, remediando y curando los males de la democracia. Porque si descalificamos la política per se, si creemos que la política por sí sola es la mala y que la solución es que se vayan todos, bueno, eso ya nos pasó en el año 2005 y en el año 2006. Creíamos que el país había llegado al fondo del fondo, pero no venía todavía lo peor, que fue un populismo autoritario, atrabiliario, abusivo, irrespetuoso de las libertades públicas, soberbio, lleno de vanidad y lleno y repleto de ladrones. Porque si bien ha existido corrupción en el Ecuador, antes había que identificar uno que otro corrupto en una que otra organización política. Hoy descubrir, sobre todo en la organización política mayoritaria, que paradójicamente responde a la vanidad y a la política del resentimiento y del rencor de su caudillo fugitivo del derecho. Pensar que esa es la primera representación parlamentaria del Ecuador es una vergüenza. Significa que todavía tenemos un pueblo que es arrastrado por la demagogia, por el mesianismo, por el Salvador, por la retórica, por la versión ideologizada que vende esperanzas a mansalva. Una sola reflexión. ¿Se imaginan ustedes lo que sería el Ecuador este momento sin la consulta popular valiente a la que Lenín Moreno le llevó al Ecuador en el año 2018? Tendríamos todavía una presidencia perpetua en manos del señor Correa. Tendríamos la justicia absolutamente podrida, fiscales, jueces, abogados, traficando con influencias y en un baile siniestro de corrupción y en una danza de desvergüenza, porque es necesario no dejarnos arrastrar por el olvido. ¿Cuál fue la raíz? No principal, porque con frecuencia a lo largo de la historia han existido organizaciones políticas que creían que eran más cómodas controlando la justicia. No eran todas las organizaciones políticas, porque recuerdo al menos a la memoria de las personas adultas que organizaciones políticas como Izquierda Democrática o Democracia Popular con frecuencia sugerían juristas, académicos respetados y respetables, a quienes nadie se le habría ocurrido pensar en darles dinero o persuadirles para que sus conducciones jurídicas, sus veredictos, sus informes, sus sentencias
estén gobernadas por los malos. Lo trágico de la política ecuatoriana es hoy la descomposición del sistema político, su polarización, su multiplicación de decenas y centenas de organizaciones, un código de la democracia diseñado para la corrupción. Solamente cito un precepto. Hay una norma del código de la democracia en virtud del cual un delincuente puede estar siendo investigado, procesado, con pruebas de sus actitudes delictivas. Y hay un precepto en el código: si es que él se lanza a una candidatura, adquiere inmunidad desde la inscripción hasta la proclamación de resultados. ¿Se acuerdan por eso que el señor Bucaram o el señor Salcedo querían ser candidatos al Parlamento Nacional? Y el primero de ellos tuvo una candidatura que fracasó. Entonces, este proceso de descomposición se agudiza con la metida de mano de la justicia que lo hizo el señor Correa en el año 2011, con el pretexto de las peleitas de gallos, de las corridas de toros o de los casinos. La presencia omnipotente, todopoderosa, despiadada y que provoca miedo del narcotráfico se provoca luego de una década de convivencia con la delincuencia, luego de una década de destrucción de la institucionalidad, no solamente democrática, sino del desmantelamiento de la capacidad de inteligencia operativa de la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, de desentendernos con el mundo que lucha contra el narcotráfico, que es un problema globalizado, como es la cooperación con Estados Unidos, Unión Europea e Israel, cuando las relaciones eran ¿con quién? Con Rusia, con Bielorrusia, con países como Irán, con las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Ahí bailaba el caudillo. Y hoy entonces lo que estamos viviendo, la consecuencia es que ya no solamente se trata de la calidad de malos partidos, de una pobreza de la representación. Lo grave es que tenemos un sistema político gobernado por el narcotráfico, porque ya no es el empresario con recursos o el hombre acomodado del cantón o de la provincia o el caudillo de la provincia el que financia su campaña electoral. Es el dinero negro del narcotráfico. Se supone que si el narcotráfico y su economía criminal hace que circule en el Ecuador más de 10.000 millones de dólares al año, que sumado al tráfico de personas y a la migración ilegal, llega a 1/3 del presupuesto general del Estado. Tener cifras de los entendidos en seguridad cuando nos dicen que más de 40 gobiernos locales, alcaldías y prefecturas trabajan con el dinero de la mafia, que alrededor de 60 alcaldes y prefectos han sido financiados por la mafia. Cuando entonces usted escucha que tal alcalde en tal o cual sitio ha sido asesinado, con frecuencia detrás de esos asesinatos están cuentas pendientes, están cruce de cuentas, están venganzas y están causas cercanas a la metástasis. Y metástasis entendida como el proceso terminal, como el proceso final de agotamiento, de descomposición, de putrefacción del cuerpo social y del tejido institucional del Ecuador. No podemos quedar indiferentes. La prensa, quienes tienen libertad de expresión en todos los medios, fundamentalmente en las redes, tienen todo el derecho de protestar y de alzar su voz y de pedir, como ha dicho Lolo, la verdad. Más allá de las versiones, más allá de las narrativas, la verdad. Pero pocos son los que tienen autoridad y posibilidad de hacer que accedamos a la verdad. Y una de esas pocas personas es
la señora Diana Salazar. ¿Se imaginan ustedes una fiscalía en manos del señor Chiriboga? De ese señor que tenía un dormitorio, decían, en la fiscalía por donde tenían que pasar todas las aspirantes a un ascenso en la fiscalía, aquel que se exhibía desnudo, su protuberancia panza de desvergüenza contra el Ecuador. No de lo físico hablo de lo ético, hablo de la moral, o de aquella que tenía una libreta y le pasaba al jefe de Estado, al caudillo, diciendo, esta es la lista de los jueces que son nuestros, confiables, incondicionales, de nuestra confianza, y deben ser elegidos. Y otra lista en rojo de los vetados, de los no admitidos, de los descalificados. ¿Y quiénes estaban en esa lista? Los abogados respetables, los ciudadanos probos, los que no debían tener deberes de gratitud con el caudillo. Es decir, el populismo mesiánico del correísmo le hizo un gigantesco daño al Ecuador. Y entonces la política pervertida o la degeneración del derecho y de la política no puede invalidar la política como parte y como condición de la convivencia democrática. Para eso me parece importante, Miguel y Lolo, que en este proceso los ciudadanos seamos absolutamente claros y demos un espaldarazo a las preguntas de la consulta popular. La consulta popular deberá ganar de manera abrumadoramente alta, porque la consulta no quiere que triunfe el narcotráfico, los que conviven con el narcotráfico, los que cohabitaron con el crimen transnacional. Al delincuente grande y todopoderoso le tiembla las piernas saber que puede ser extraditado a los Estados Unidos y es feliz quedándose en una cárcel ecuatoriana, que es mejor que un resort, es mejor que un hotel 5 estrellas, porque tienen un whisky, tienen armas, tienen explosivos, tienen caletas, piscinas, tienen todo, hasta servicios a domicilio de las muñecas de la mafia, tal como estamos viendo el caso de esta señora de apellido Salazar, que ha sido capaz de manipular absolutamente a todos. Mayra Salazar, sin duda, me refiero a ella, es decir, a la parte oscura, a la parte podrida que tiene el Ecuador. No hay que perder la esperanza, hay caminos de salida, hay que pedirle al gobierno ecuatoriano mayor firmeza en la lucha contra la corrupción y mayor firmeza en la lucha contra el narcotráfico. Y aquí una sola idea pequeña. No me parece justo que el joven hijo de la vicepresidenta, aunque haya cometido algún delito de pedir un diezmo o algo así, haya sido llevado a la roca. No se ve como justo. Y eso le hace daño al propio jefe de Estado. Ese joven, aunque sea un presunto autor de un acto delictivo, a él sí merecía alguna medida cautelar o la cárcel del Inca en Quito, no a la roca. Mientras antes Norero compraba a jueces, a policías, a guías, a jefes de la propia SNAI, que eran cómplices de los traslados, para que a cambio de un fajo de billetes haya jueces de última calaña que emitían medidas de protección, habeas data, habeas corpus o liberación inmediata a altísimos delincuentes de la más alta peligrosidad como el señor Glass. Eso era lo repugnante, de tal manera que no podemos renunciar al derecho de protestar, porque en esta situación nos es imposible callar. Lolo Echeverría, ¿cómo plasmar en una acción clara frente al trabajo que realiza la fiscal general? Quizás institucionalmente
aparece como la única que en el tema de investigación penal viene empujando, viene luchando, combatiendo a la delincuencia organizada, al crimen transnacional, al narcotráfico, a la narcopolítica. ¿Cómo plasmar en un respaldo a unas tareas que cumple la fiscal, que es institucional? Mire, el mejor respaldo que se le puede dar a la fiscal es alabar su valentía, alabar su verdad, alabar la limpieza, la purga que está haciendo de la política ecuatoriana, pero también criticar los excesos o criticar también la falta de acción en algunos casos, porque no todo es perfecto y simplemente así debe ser en cualquier parte. Hay que alabar lo bueno y criticar lo malo, porque así también se perfecciona la gestión de una organización de control. Por ejemplo, lo que acaba de citar Ramiro, el caso del hijo de la vicepresidenta, o sea, puede ser debido a presiones. Uno no puede ni imaginar las presiones que tendrá la fiscal general, de todo género, desde la amenaza a su propia vida hasta presiones que ignoramos, que no sabemos, que están ocultas de presupuesto, de sus propios funcionarios, qué sé yo, pero debe tener presiones increíbles. Por eso se necesita un valor gigantesco para hacer la gestión que ella ha hecho. Pero en ese caso es evidentemente una exageración, como si en La Roca estuviesen todos los diezmeros de la asamblea anterior. No es aceptable eso. Mientras los peces grandes nadan libremente, van a exagerar en pequeñas figuras que cometieron un error, si es que es verdad esto. No es aceptable. Hay algo extraño en este caso. Lolo, si me permite, efectivamente se ha observado como algo exagerado llevar a una cárcel de alta seguridad, pero quizás solo una puntualización: quien resuelve el destino de un, en este caso, prisión preventiva, es el sistema penitenciario, que depende evidentemente del Ejecutivo, hoy manejado por el general Zaldumbide. Sí, correcto. Y si se hace eso de manera con intencionalidad política, evidentemente es también para afectar a la fiscalía. Es decir, no es inocente esto. ¿Cómo puede ser que en base de una denuncia de alguien que además fue aliado o cómplice, se termine en esto y se afecte la institucionalidad del país al más alto nivel, a la presidencia, a la vicepresidencia? Es espeluznante, Miguel, es espeluznante lo que estamos viviendo en esta minucia. Nos descubrimos como capaces de cualquier cosa. No, es inverosímil. Por eso digo yo, tenemos que exigir la verdad. Puede parecer un caso muy simple, pero afecta a los más altos valores de la democracia. Miguel, la democracia está enferma, no solo en el Ecuador, en el mundo entero. Mientras nosotros tengamos y aceptemos, porque el problema es aceptar esto, mientras aceptemos caudillos como Putin, que hace una farsa de elección y se pone él mismo el término de la victoria, el número de votos. Pero ¿cómo podemos hablar de sanidad democrática si es que la democracia mundial acepta eso? Si aceptan figurones deleznables como Maduro, que no permite que nadie de oposición pueda ser candidato. Si pone candidatos de cartón para tener una victoria asegurada. Si repite lo de Ortega, que metió a la cárcel a todos los contrincantes para ganar las elecciones y después le tratamos como presidente. Es un absurdo. ¿Cómo podemos aceptar eso?
y hay organismos internacionales que aceptan eso. Mientras pasen esas cosas, tenemos que aceptar que la democracia está enferma y que tiene que regenerarse. Yo estoy de acuerdo con Ramiro de que no se trata de eslogans desesperados de que se vayan todos. No, por eso hablo yo de regeneración de los partidos políticos, no de destrucción, regeneración. Hay gente que pregunta, ¿cómo les pueden dar dinero a los partidos políticos? Bueno, yo estoy de acuerdo que se financie los partidos políticos porque si no tienen financiamiento con la contribución de todos los ecuatorianos, entonces estamos entregando en manos del narcotráfico, en manos de los dineros ilegales. Es decir, no podemos nosotros equivocarnos en los caminos hacia la regeneración. Pero para la regeneración lo primero que debe haber es la voluntad de los propios políticos, que ellos quieran limpiarse, que ellos acepten la purga. En ese sentido, deberían todos estar contentos y con unanimidad alabar la gestión de la fiscal, porque se trata de una contribución esencial para la purga necesaria de la política, de la democracia en el Ecuador. Así que este camino parece que está claramente determinado, pero se necesitan no uno, sino muchas figuras heroicas para salvar al Ecuador de este momento, Miguel. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo recuperar y fortalecer la institucionalidad? Uno de los ejemplos debe ser fortalecer en medio de la debilidad al papel de la Fiscalía General, que ha reivindicado, como bien se ha citado, en manos de quienes le antecedieron. Sin duda alguna. Si tenemos un sistema político corroído, descompuesto, y un fenómeno general de degeneración de la política, de degeneración del derecho pervertido, de la perversión como práctica común de quienes influyen, de quienes ejercen, de quienes determinan los que hacen los jueces. Lo que ha desnudado Metástasis y Purga la debemos a una fiscal honorable. Yo llegaría a pensar que si esta fiscal, Diana Salazar, la fiscal valiente, no tendría protección de la DEA y del FBI, probablemente estaríamos hablando en otros términos. No quiero desconocer que tenga protección o anillos de protección que le otorga la fuerza pública ecuatoriana. Pero aquí, fíjense lo paradójico, el que ha tenido que denunciar más de una ocasión y advertirnos de la penetración del narcotráfico, del dinero sucio, de políticos y parlamentarios y partidos metidos, de miembros de la fuerza pública y hasta por ahí de alguien metido en el periodismo digital y hasta en el fútbol, el deporte nacional, ha tenido que ser el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos han sido los que han tenido que retirar las visas como un sutil castigo de desprecio a quienes, enriqueciéndose ilícitamente en este pequeño país, pasan a gozar de una nueva vida y de confort en Miami, en Orlando o en otras ciudades europeas. La señora fiscal necesita trabajar. Déjenla que trabaje. Ella no necesita resoluciones de apoyo del Congreso. Ya hubo una intención positiva de construir en plantear una resolución. Pero si esa resolución está sujeta a negociaciones, a un poco decir, los ladrones no somos solamente nosotros, sino también los otros, y pongamos todos, déjenla en paz, déjenla trabajar. Y confiemos también de que la señora fiscal
no agote su labor investigativa o indagatoria solamente en purga y en metástasis. Métase en el Gran Padrino, métase en León de Troya. Alguna vez fui invitado a un almuerzo por el presidente Lasso y habían 2 ministros al lado de él. Yo hacía silencio y cuando me dijo, quiero escuchar tus opiniones, le dije, señor presidente, la corrupción sigue existiendo. Pero dime en dónde. Le dije, en tal institución hay peajes, en tal institución piden coimas y hay instituciones donde se venden las gerencias, donde se venden las empresas públicas. Probablemente no le gustó y el costo fue que cuando yo quería solucionar el problema del diario El Comercio, hipotecando un terreno con avalúo de $18 millones a través de un fideicomiso, y cuando se prometió la ayuda y el crédito a través del Banco del Pacífico del Estado, que no era subsidio, que no era regalo, era para solucionar un problema estructural de un medio de comunicación histórico del Ecuador, recibí como respuesta el silencio. Señora fiscal, desmaterialice todo lo que tengan los celulares del señor Cherres. Haga lo posible para que venga el señor Luque, porque ahí también hay otros malos olores de corrupción. El haber enquistado al Estado solamente como mérito de calidad de amigos, para que estos amigos no persigan sino el control de las aduanas, el control de los puertos, el control de las empresas públicas, para continuar la corrupción. Eso no se merece el Ecuador. Las convicciones morales y éticas implican no solamente perseguir a los ladrones que son los otros y no a los propios. No es bueno eso, no es bueno. Hay una anécdota por ahí de Salvador Allende que cuando algún socialista se le acerca y le dice, presidente Allende, fulano de tal es un tal y cual, fulano de tal está haciendo barbaridades, está haciendo irregularidades, y el presidente dice, sí, está haciendo barbaridades, está haciendo horrores, pero él no es nuestro. Eso no merece la política. Todos aquellos que se alejan de la ética tienen que ser extirpados del escenario nacional. Digo extirpados en el sentido del protagonismo. Y como ha dicho Lolo, es necesario la regeneración de la política. Pero para eso no será posible si seguimos teniendo la constitución que tenemos. No será posible la reforma política si tenemos el código de la democracia que tenemos con 4 miembros de ese consejo que se eternizan en la opacidad. Ya estamos viendo los chats, cómo ganan unos las elecciones, cómo pierden otros, cómo controlan las juntas receptoras del voto. Y lo peor que le hace daño a una sociedad es la opacidad, la falta de transparencia. Cuando los entes públicos y las autoridades públicas trabajan en la sombra, en el secreto, hay que advertir que los caminos son los caminos de la corrupción y de la descomposición. La democracia implica transparencia. La democracia implica la publicidad de los actos públicos que incumben a la opinión pública y a la comunidad. Hay que perseverar, hay que pelear y hay que invitar a una nueva generación. Estamos viviendo el tránsito y la mutación o el relevo hacia una nueva generación de jóvenes. Pero hagamos que esos jóvenes que se involucran en la política sean los más preparados y los que valoren la democracia, no aquellos jóvenes que creen que la política es el camino más cercano para acumular riqueza de manera prematura. Como decía Lolo Echeverría, Lolo, la regeneración de partidos, de la política, pero también
respaldar estas acciones y evidentemente, como decía Ramiro Rivera y lo dijo Lolo también, todos los casos, efectivamente. Ahora ya están apareciendo de la investigación del señor, el asesinato de Cherres, la desmaterialización de los chats. Aquí tiene que evidenciarse todo y en todos los casos. Pero eso no significa que se desvíe la atención de algunos temas que pretenden, endilgando a la fiscal cualquier cosa, desviar, insisto, la atención en los casos de corrupción y de delincuencia y narcotráfico. Bueno, hay que poner al descubierto todo. Eso es acercarse a la verdad. Si es que hay unas gestiones obscuras que pretenden contaminar también la gestión de la fiscal, como creo que hay, esto también hay que poner al descubierto. Y la regeneración de la política, esto corresponde a todos. Pongamos el caso del presidente de la República. Ha merecido un respaldo abrumador de los ciudadanos ecuatorianos. Tiene un capital político impresionante. Ahora, ¿esto para qué se le ha dado? Se le ha dado ese capital político para que transforme el país, para que transforme la política, para que haya un proyecto nacional que sea válido para todos. Pero hay también la posibilidad de que se pierda con ese capital político. Esto no es tampoco garantía de que vamos a tener éxito porque le damos apoyo a una figura. Esto tiene que haber control. La democracia es básicamente un sistema de limitación de poderes y de control mutuo de las diferentes instituciones que forman el Estado. De manera que hay que tener siempre el control. Nosotros no podemos perder este capital político que se le ha encomendado al presidente de la República para gobernar por TikTok, para gobernar para la reelección. A mí me parece que eso es peligroso porque es invertir ese capital político en un tema personal, de un modo personal. Y esto tiene un peligro, porque el país en cualquier momento le puede retirar ese capital político. Así que en pequeñas cosas y en grandes proyectos es en donde se ve y se materializa la regeneración del país. Y básicamente nosotros todos tenemos que participar de alguna manera y tenemos que cada ciudadano encontrar la forma de contribuir a esa regeneración del país. Lolo, a propósito de lo que señala de la actuación del presidente de la República, ¿debiera ser más contundente y claro respecto del respaldo a la institucionalidad, al trabajo que realiza la fiscal general, el presidente de la República? Sí, por supuesto. Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que hemos echado de menos es un respaldo, pero absolutamente claro, seguro, evidente, pero claro, puede que no sea conveniente políticamente por los acuerdos que tiene. Esto hace que hayan esas ambigüedades. Pero parte de la gestión de los ciudadanos y de las organizaciones sociales es exigir esos pronunciamientos, es hacer que todo sea transparente y claro. Esos son los derechos, digamos, democráticos de los ciudadanos. Y cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Esto que estamos haciendo es una contribución también para regenerar la democracia, porque no tenemos ningún interés personal, no tenemos ningún interés político, no somos parte de nada, somos parte del todo. Y buscamos la regeneración del país, la regeneración de la democracia. No podemos nosotros caer en lo que está pasando en otros países. Lo que hemos visto desde el punto de vista de la violencia, el narcotráfico, a retasear un país como México con el cuento de que abrazos no balazos, y hay muchos sectores del país que manejan el narcotráfico, o acuerdos no escritos en los que se permite que continúen con su tarea perversa de vender, de traficar la droga,
a cambio de que no afecten a la organización social, al poder político. Esos acuerdos también son perversos. Pero bueno, nosotros tenemos que atacar todos los peligros de la democracia, porque nadie está a salvo. A mí me aterra, por ejemplo, ver lo que está pasando en España. La corrupción allá es una atrocidad, pero la mayor corrupción es que hayan pactado los enemigos de la unidad de España, los enemigos del sistema de gobierno, los enemigos de la democracia, hayan pactado para poner un gobierno al que le chantajean. Esto es terrible porque a eso puede llevar cuando hay acuerdos o pactos ocultos. Nosotros tenemos que exigir transparencia. Todo el tiempo estamos diciendo, pero sigue los acuerdos sin esclarecerse en este país. Y esto es malo porque termina en la designación de los jueces, que son los que van a ponerse al servicio del país o al servicio de los intereses políticos que les designaron para el cargo. Así que me parece a mí que la tarea de vigilancia de los ciudadanos es esencial y la tarea ética y responsable de lo que cada ciudadano puede hacer para la regeneración del país, Miguel. Muchas gracias por participar en la revista de Opinión Democracia. Estas reflexiones importantes de fondo de regenerar, recuperar la política, la institucionalidad y fortalecer el trabajo en todos los campos que lleva a cabo valientemente la fiscal general. Muchas gracias al doctor Ramiro Rivera y al licenciado Lolo Echeverría, muy gentiles. Gracias, muy buenos días. Un buen día a todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, ya volvemos para evaluar el tema de la seguridad interna, la aplicación del Plan Fénix, con el general Juan Méndez, experto en seguridad, y el doctor Daniel Pontón, catedrático del IAEN. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.